Cuando observo el exterior con mis ojos físicos, veo aspectos físicos que cambian y desaparecen. Cuando observo la realidad del peral, mis ojos físicos observan el árbol, con su tronco y sus ramas, y no ven más que leña, pura materia, de la que solo se derivan fuerzas, presión, intensidad y potencia. Y nada más. Si observo la vida con mis ojos físicos, no veo más que eso, fuerza, intensidad y potencial. Pero cuando observo con los sentidos del entendimiento o con los sentidos emocionales o motivacionales, la cosa cambia. Los ojos físicos observan el peral y ven la pera, pero no ven su dulzura, ni su atractivo, ni su utilidad, como madera para realizar un mueble. Los ojos físicos no ven el proceso, solo observan los cambios, pero no el proceso. Tampoco ven la finalidad y las posibilidades de satisfacer, porque la satisfacción tampoco la observan. Los ojos del entendimiento me dicen que la finalidad del peral es la que justifica su existencia, y eso no lo observa el ojo. Si me dejo llevar por lo que observa el ojo, la vida no tendría ningún sentido. Viviríamos para morir, o nos iniciaríamos para terminar. ¿Qué sentido tendría vivir? Podríamos matar o suicidarnos sin más cargo de conciencia que la de acelerar el término. Pero matar o suicidarse no es tan fácil. ¿Y por qué? Porque somos algo más que un peral. El peral es una de las porciones del ambiente que nos satisface, así como el afecto, la confianza, la verdad, el respeto y la seguridad. Se vive para morir, sí, pero después de madurar. Así como la pera del peral, cuando crece, se multiplica y cumple su proceso de maduración, se transforma en otra posibilidad de continuar o de acabarse. Piénsalo, el responsable de tu vida eres tú. Ser capaz de ver más allá de lo que nos muestra la vista es siempre complicado. Es todo un arte y como todo arte se aprende con el tiempo. Hemos repetido muchas veces que el arte es una actividad sensible, es decir, es la actividad emocional. El arte lo que persigue es crear sensaciones, crear sentimientos, producir en el espectador algún tipo de atractivo, algún tipo de interés, algún tipo de motivación que lo lleve a observarlo, a analizarlo, a apreciarlo, sobre todo a apreciar ese cuadro que está viendo porque contiene esos elementos sensibles, esos elementos espirituales, esos elementos que no son simplemente materiales, sino que son elementos construidos por el artista para generar en el observador una sensación grata, lógicamente, una sensación agradable, pero una sensación ligada a algún tipo de sentimientos que haya vivido ese artista, porque si no tienes ese tipo de sentimientos previos es muy difícil reconocer en ese cuadro los aspectos emocionales que te está planteando el autor. En esta ocasión vamos a hablar de la matización, de en qué consiste matizar, cómo podemos enriquecer los cuadros con colores y de todo el procedimiento técnico anterior a la matización. La matización es un proceso de enriquecimiento de los colores, pero ese proceso de enriquecimiento de los colores también tiene su técnica, también tiene su forma de llegar a conseguirlo de una manera más adecuada. En general el color lo define la luz. Cuanta más luz tenemos, más colores hay. Eso es inevitable. La luz es la que nos permite tener o captar o reconocer el color. Pero en esos colores existen, como os digo, variaciones que el artista debe comprender y debe conocer y debe también hacer de esos colores algo que sea útil para su trabajo. Y lo útil para el trabajo es que reconozca bien las gamas para saber qué mezclar, qué colores mezclar unos con otros, porque no todos los colores son iguales. Si yo pinto con los colores tal y como los veo, puedo copiar y realizar una foto, pero la foto no es un trabajo interpretativo, no es un trabajo creativo. La foto es simplemente la foto. Hacer una foto, claro, es muy simple porque tú estás copiando simplemente lo que ves, pero hacer una interpretación de esa foto en color es algo muy complicado. Precisamente eso complicado que hace el artista cuando está pintando de acuerdo con una gama de colores elegida por él, eso es lo que le hace ser creativo. La creatividad no es copiar lo que uno ve, la creatividad es interpretar en base a lo que uno ve, hacer una interpretación particular, personal y diferente a la que pudiera hacer otro para poder distinguirnos y tener ese tipo de originalidad
en nuestra pintura o nuestro cuadro. En primer lugar, vamos a diferenciar entre lo que es tono y lo que es matiz. Tono es el grado de claroscuro que contiene un color y matiz es las diferencias dentro del mismo color. Aquí, por ejemplo, tenemos matices rojos o matices azules o matices de distinto color. Estos son matices, ¿eh? Tono es el grado de claroscuro que tiene un matiz. En este caso tenemos tonos oscuros por acá y tonos claros por acá. Pero estos son matices, matiz rosáceo, matiz más rojizo, matiz rojo burdeos. Es decir, los matices son diferencias de color, mientras que los tonos son diferencias de intensidad de claroscuro de ese mismo color. Una vez comprendido esto, vamos a tratar de observar algunos cuadros para que veáis la matización dentro del mismo color, las variantes de colores dentro del mismo rojo o la variante de colores dentro del mismo blanco que enriquecen ese blanco, que enriquecen ese rojo, y después vamos a ir viendo cómo realizarlo. Antes de matizar es necesario aprender a posterizar, es decir, a pintar por zonas pequeñas y cada vez más pequeñas las zonas grandes, pero dentro de esas zonas grandes buscar espacios pequeños e irlos pintando por porciones. A eso se llama posterizar. Eso se hace antes de empezar a matizar. Vamos a explicar cómo se matiza un cuadro, cómo se matiza una pintura. Nosotros cuando vamos a los museos nos encontramos con personajes que tienen color piel, pero que no es un color piel propiamente tal, es decir, no es aquello que me preguntan a veces, ¿cómo pinto el color piel? ¿Existe un color piel? Y yo les digo, sí, existe un color piel, matízalo. ¿Cómo se llama el color piel? Matización. Y me dicen, ¿qué es eso? Yo conozco el color rosáceo y conozco también el amarillo Nápoles, que se parece al color de piel, y les digo, no existe un color de piel. Existen millones, trillones de colores de piel. ¿Por qué? Porque cada milímetro, cada punto del alfiler contiene 7 o 8 colores. En la piel me refiero. Es decir, ¿cómo vamos a matizar la piel? Llenándola de colores que sean los adecuados para construir la volumetría, llenándola de colores que sean los adecuados para construir esa entonación de luz que te dé la sensación de que eso tiene volumen y además tiene iluminación y además está en proporción con todas las cosas que estás pintando, y de esa manera vas a enriquecer la cara con muchos colores y esos muchos colores van a ser la matización de esa cara. Los ilustradores que realizaban las portadas para las películas de cine años atrás, en los 50 o en los 60, que hacían unas ilustraciones tremendamente hiperrealistas, tremendamente bien hechas, pero que el color piel era un color sombra tostada, con un color rojizo y un poquito de sombra natural, pero dibujaban muy bien. Pero nadie decía que esos señores que pintaban los carteles del cine eran pintores autodidactas hiperrealistas, y que hacían obras extraordinarias porque copiaban la cara de John Wayne. No, eran simplemente trabajadores de carteles, ilustradores, así se llamaban. Luego, la matización no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con la ilustración. La ilustración es un color que lo vas tratando claroscuro y ya está. Uno podría pintar una botella. Suponed que la botella es de color blanco, no es transparente, es blanco.
bueno, esa botella vas a poner los oscuros con gris y los claros con menos gris. Suponed ahora que esa botella es de color rojo. Le vais a poner el rojo clarito en la parte de luz, el rojo oscuro en la parte de sombra. Eso no es enriquecer la pintura, no es una decisión privada, particular de cada uno de pintar esa botella con aquellos colores preferidos para hacer una matización armónica en base a gamas cromáticas. No tiene nada de creatividad, eso simplemente hacer un claroscuro, una botella en claroscuro y nada más. Una botella en claroscuro no es una botella pintada. Y lo mismo pasa con un retrato. Un retrato en claroscuro no es una obra de arte, simplemente un retrato en claroscuro, es un dibujo, nada más que en lugar de usar un carboncillo, estás usando un color del tubo de óleo y le estás poniendo otro color para aclararlo y otro color para oscurecerlo. Con 3 colores te haces la cara, te haces la piel. Hay mucha gente que pinta así, que te pinta personajes, el vestido rojo, rojo más blanco, ya tengo más zona de luz, rojo más sombra tostada, ya tengo más zona de sombra y chao, el vestido solamente rojo. Eso es una cosa tonal. ¿Por qué no es una obra de arte? Me preguntaréis vosotros. ¿Por qué no? Por algo muy sencillo. Porque el arte necesita del valor no solamente tonal, sino del valor cromático. Y en una cosa que tiene un color solo, con un color blanco y un color negro, son 3 colores nada más. No tiene tanto valor cromático como aquel que ha pintado Boccioni, que te ha pintado la señora anciana con miles de millones de colores. No vas a comparar una cosa que tiene 3 colores con aquel que tiene cientos de colores, ¿no es cierto? Y no por cantidad, sino por la calidad, porque fue capaz de hacer con esos cientos de colores la volumetría de una anciana. Y esta persona con 3 colores resulta que simplemente me hace la valoración tonal de un dibujo con 3 colores, que no deja de ser un dibujo. ¿Se entiende lo que es la matización? Luego la matización es el enriquecimiento del tono mediante colores o mediante la variación de matices dentro de ese color que estamos pintando. Tiempo atrás en la escuela me decía un profesor que si tú eres capaz de meter en 1 cm², 10 colores, eres bueno. Si en 1 cm² es capaz de meter 50 colores, eres mejor. Y si eres capaz de meter 500 colores, eres sobresaliente. La diferencia es muy clara, muy sencilla. Entre ser sobresaliente y ser bueno, ¿quién no prefiere ser sobresaliente? La matización te permite eso, te permite ser sobresaliente, te permite sobresalir por sobre aquellos que simplemente entonan con colores. Y entonar con colores no es matizar con cromatismos, no es matizar con gamas cromáticas. Por un lado, matizar ya es difícil. Por otro lado, armonizar con gamas cromáticas es mucho más difícil todavía. A eso le llamamos creatividad, porque es la decisión propia de cada uno la que cambia la naturaleza de lo pintado. De la otra forma, uno está siendo esclavo del tono, está siendo esclavo del claroscuro. Y sí te va a salir una cosa fotográficamente hablando pues discreta, porque parece, tiene las proporciones, tiene el claroscuro. Bien, el mérito de las proporciones y del claroscuro nada más. Pero te falta el mérito del oficio, el mérito técnico, el mérito cromático, el mérito de la matización. Y eso es otro valor, y es un valor destacable. Fijaos en los cuadros neoclásicos, en los cuadros barrocos, en los cuadros rococós, en todo los cuadros de los románticos. Y vais a ver que la mayoría de esos cuadros están muy bien matizados. Después los impresionistas lo exageran. Los impresionistas te pintan lo que te hizo Seurat es descomponer esa matización en puntos, en rayas, en líneas. Pero están haciendo el mismo ejercicio porque sabían que por un lado se crea un gris óptico, es decir, se crea un tercero imaginario, se crea un color que no está, pero que tú imaginas que está. ¿Por qué? Porque puso al lado un azul con un amarillo y resulta que de lejos ves un verde. Esas sensaciones derivadas de los matices no existen en un cuadro donde la piel sea color marrón con blanco y color marrón con negro. ¿Se entiende? Y para terminar esta interesante clase os quiero pedir que aprendáis a pintar trapos, telas, algún tipo de tejidos blancos, tazas con platos, tazas de café con platos blancos, es decir, que encontréis en los blancos todo tipo de matices, de variaciones de color dentro de ese mismo blanco.
Hola artistas, mi nombre es Teresa. Conocí a Martín como profesor en mi primer año de universidad, hace mucho tiempo. Por ese entonces, al abrigo de mi juventud, me permitía ciertas dosis de ignorancia mezclada con ego y me creía sumamente diestra en temas de dibujo. Martín rápidamente me bajó de mi nube y me puso en mi sitio. Empecé a aprender con humildad. El tiempo pasó, yo me fui de Chile y terminé mi carrera de Bellas Artes en España. Después comencé a trabajar como profesora de dibujo y a través de las redes volví a encontrarme con Martín. Y aprovechando este multitudinario amanecer de las clases online, contacté con él para seguir aprendiendo mi propio oficio. Las clases con él son mayormente conversaciones filosóficas sobre arte. Te devuelve a la academia y a los conceptos básicos que todo artista necesita, pero también te invita a la reflexión. Porque muchas cosas que dice tengo la sensación de que ya las sabía, pero no les había encontrado palabras. Por ejemplo, que es muy distinto pintar que crear con la pintura, o que los colores son sensaciones y que controlando las gamas consigues la armonía. En sus clases he comprendido que todo se produce mediante procesos progresivos y voy aprendiendo poco a poco armonías propuestas por mí misma, a interpretar, a convertirme en creadora y cada vez tengo más voluntad de progresar artísticamente. Por supuesto, no todo es charlar. También me manda deberes de práctica que intento cumplir rigurosamente, aunque a veces me cuesta entregarlos a tiempo. Y mantiene una constante comunicación tanto a nivel personal como grupal con el resto de sus alumnos. El arte es un amante celoso. Puede que no signifique nada, salvo para el artista, pero debo decir que últimamente me siento más cómoda en mi trabajo. Recibo una mayor satisfacción. Por eso, cuando a veces el monstruo que todo artista lleva en el hombro se posa sobre el mío y me susurra, pero si nadie entiende lo que haces, yo le doy unas palmaditas en la cabeza y le digo, ¿y eso qué importa? Yo sí lo entiendo.